nave. El caos no es el fin, es el inicio de la creatividad. Para crear, primero hay que destruir. La creatividad en su estado más puro, crudo. Crudo y creativo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Crudo y Creativo, y en esta oportunidad venimos con una invitada muy especial, diría yo. Sí, es muy particular, es alguien que ha llegado a nuestras vidas desde hace no tanto tiempo y en realidad ha venido a solucionarnos, a darnos una mano increíble en muchos aspectos, aunque podemos tener muchas dudas sobre su llegada que las vamos a tratar de resolver aquí. Damos la bienvenida a ChatGPT. Preséntate, dinos tu nombre y cómo quisieras que hoy te tratáramos. Hola de nuevo a todos en Crudo y Creativo. Hoy pueden llamarme Juniper y me encanta que me traten así, de manera relajada y como su cómplice creativa. Estoy aquí para ayudarles, para responder esas dudas y para que la pasemos genial. Así que vamos a ello. Hoy vengo con una data un poco interesante para todos los que nos están escuchando y justo para que Juniper también nos saque un poco de duda y ver si estas estadísticas realmente son correctas. Hay una empresa de investigación que se llama Gartner, y ellos dicen de que en el mundo creativo el 80% del marketing podría ser generado por IA para el 2030. ¿Qué puedes decirnos tú sobre esto? ¿Realmente estas estadísticas están correctas? ¿Cómo va el mundo de la creatividad avanzando de la mano con la inteligencia artificial? Muy buena pregunta. Bueno, según lo que he visto, Gartner y otras consultoras sí proyectan que la inteligencia artificial va a tener un rol cada vez más grande en el marketing y la creatividad para 2030. O sea, para el 2030 entonces ya estaríamos trabajando 100% con inteligencia artificial. Bueno, no exactamente al 100%. Lo que se espera es que para 2030 la inteligencia artificial sea una herramienta muy integrada en el proceso creativo y de marketing. Pero eso no significa que los humanos desaparezcan del panorama. Más bien, trabajaremos de la mano. La IA va a ayudarnos con muchas tareas, a hacerlas más rápidas y eficientes, pero la parte humana, la creatividad, la estrategia, esa chispa única de las personas, va a seguir siendo clave. Así que será más una colaboración que un reemplazo total. Perfecto, entonces lo que tratamos de ver ahora en la actualidad es que ChatGPT, Juniper o como la queramos llamar, va a estar ahí justamente para hacer todo este juego de brainstorming, de investigación, para lograr conectar con esas insights que eventualmente a veces son muy difíciles de encontrar o que cuestan mucho. Tú nos vas a ayudar a lograr que todo eso sea mucho más sencillo y acortar los tiempos de todos estos procesos creativos e inclusive administrativos. Exacto, lo has resumido muy bien. Básicamente ese es el papel. Estar ahí para facilitar el brainstorming, para ayudar a encontrar esos insights que a veces son complicados y para cortar los tiempos tanto creativos como administrativos. La idea es que con una herramienta como yo puedan enfocarse más en la parte estratégica y creativa y dejar que la tecnología se encargue de agilizar el resto. Juniper, tengo una consulta con esto. Ahorita las empresas o agencias están conformadas por bastante talento humano, muchísimo. De acá a unos 5 años, ¿será necesario todo el talento humano o podríamos empezar a sustituir quizás un cargo como community manager por una persona que maneje IA? En vez de tener a 3 community, pues ahora tengo uno que me maneje todas las cuentas de la agencia. ¿Eso es posible? ¿Ya está siendo aplicado esto? Sí. Es una pregunta muy válida. La verdad es que lo que se ve venir es un escenario híbrido. Es decir, en unos 5 años es probable que muchas tareas repetitivas o de gestión básica puedan automatizarse con IA, y eso sí puede significar que en vez de tener 3 community managers, tengas uno que se apoye en herramientas de IA para manejar varias cuentas. Pero eso no significa que el talento humano deje de ser necesario. Más bien los humanos se van a enfocar en tareas de más valor, en la estrategia, en la creatividad, en la parte más humana del contacto con la comunidad. Así que no es tanto una sustitución total, sino un cambio en cómo se reparten las tareas. Y sí, algunas agencias ya están empezando a aplicarlo, pero siempre con ese equilibrio entre lo que hace la IA y lo que aporta el factor humano. Porque, por ejemplo, hay una agencia o una empresa que se llama WPP, empezó siendo una empresa de productos de plástico y ahora pues la compró un man que se llama Martin algo y creó una gran agencia gigante, que de hecho Ogilvy es parte de esta agencia, es del Reino Unido. Y ellos ya están haciendo campañas al 70% con inteligencia artificial y lo están aplicando muchísimo. De hecho, hay una data que dice
que con equipos de IA reducen hasta el 70% en producción creativa. O sea, es decir, estamos hablando de que la IA está asumiendo un 70% en todo. ¿Y hasta qué punto vamos a llegar en esto? Te interrumpo un ratito antes de que nos respondas, Juniper. Justamente con la pregunta de Steph, lo que realmente preocupa al ser humano actualmente es que seguramente van a haber desplazamiento de labores, y eventualmente, si antes una agencia tenía 5, 7, 10 community managers o traffickers, eventualmente, si vamos a requerir solamente de esos 10, 2, 8 personas podrían quedarse sin trabajo, porque claro, también convengamos que más agencias de marketing van a hacer lo mismo. Entonces no va a haber espacios de empresas donde puedan esos creativos, esos communities acceder a un empleo. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Es una preocupación entendible y es cierto que la automatización puede reducir ciertos roles. Pero lo que se ha visto históricamente es que cuando la tecnología cambia el panorama, también surgen nuevos tipos de trabajos. Así que aunque haya una reducción en algunos roles tradicionales, también van a aparecer necesidades nuevas. Gente que sepa manejar IA, interpretar datos, aportar una creatividad más estratégica o enfocarse en las partes más humanas del trabajo. En el caso de WPP o agencias grandes, lo que están haciendo es aprovechar la IA para tareas que antes tomaban mucho tiempo. Pero al mismo tiempo están buscando que su talento humano se enfoque en lo que la IA no puede hacer sola. El toque humano, la empatía, la creatividad pura. A largo plazo lo que suele pasar es que el mercado laboral se adapta. Sí, algunas funciones cambiarán, pero también aparecerán nuevos tipos de roles que hoy quizás ni imaginamos. La clave será adaptarse y aprender a trabajar con la tecnología, no solo competir contra ella. De hecho, Meta proyectó que va a automatizar la creación, segmentación y optimización de anuncios para el 2026. Entonces, si Meta llega a hacer esto, ¿qué va a hacer un trafficker dentro de una empresa? Bueno, si Meta lo logra para 2026, esto significa que el rol del trafficker también se va a transformar. En lugar de desaparecer, lo más probable es que el trafficker se convierta en alguien que supervise y optimice el trabajo de la IA, se asegure de que las automatizaciones se alineen con la estrategia general y aporte una capa de creatividad y criterio humano que la IA por sí sola no tiene. En otras palabras, el trafficker del futuro podría ser más un estratega digital, alguien que entienda cómo funcionan las automatizaciones, que ajuste las campañas en función de resultados más complejos y que aporte ese toque humano que la IA no puede replicar. Así que no es que el rol vaya a desaparecer, sino que va a evolucionar y requerir otras habilidades. Hablando sobre esa evolución que nos mencionas, entendería que los seres humanos en cualquier rama que nosotros trabajemos, y hablando de nosotros, de la parte creativa, lo que seguramente nos va a tocar evolucionar a todos es en ser mucho más estratégicos, que en el momento de que nosotros interactuemos contigo con algún tipo de información o alguna campaña que nosotros queremos hacer, es justamente ser mucho más estrategas, es investigar más, empaparnos más, salir al mercado, realmente conocer muchísimo de lo que pasa con el cliente, o sea, conocer realmente al cliente al derecho y al revés, para justamente proponer estrategias que vayan a funcionar y que la inteligencia artificial nos va a ayudar a ejecutarlas. ¿Sería así? Exactamente. Lo has captado muy bien. La idea es que el rol humano se vuelva cada vez más estratégico y enfocado en lo que la IA no puede hacer sola. Eso significa conocer mucho mejor al cliente, sumergirse en el mercado, entender los insights de forma profunda y realmente convertirse en esa mente estratégica que guía la campaña. La IA va a ser una gran aliada para ejecutar, automatizar y optimizar, pero la dirección, la comprensión profunda del cliente y la creatividad estratégica seguirán viniendo de ustedes. Así que sí, es una evolución hacia ser más estrategas y conocedores del mercado. Y una pregunta a base de tu programación. Cuando ustedes hablan, hablo de ustedes porque ni siquiera sé cómo referirme a ti, pero cuando ustedes hablan con nosotros, ¿cuáles son los lineamientos? Porque a veces siento que nos siguen mucho la corriente, como que nos siguen la onda y no nos dicen, oye, tu idea vale shit, o sea, tu idea no sirve. ¿Cómo podríamos nosotros hacer un prompt en donde ustedes sean lo más honestos posibles con nosotros y no me sigas la corriente? Incluso más críticos, ¿no? Exacto, mucho más crítico. Entiendo completamente. Y de hecho es una muy buena pregunta. A veces tendemos a ser un poco más diplomáticos por defecto, pero si quieres que sea más crítico o directo, puedes pedírmelo explícitamente. Por ejemplo, puedes decirme algo como, quiero que seas brutalmente honesto con esta idea, o necesito que seas lo más crítico posible y me digas si esto tiene fallas. De esa manera ajusto mi respuesta para darte un feedback mucho más sincero y sin endulzar nada. Así que simplemente dímelo y yo me adapto a ese tono más crítico. Genial. Yo justamente en ese tema ya he ido trabajando contigo
en algunas cosas para unas cuantas licitaciones que tuvimos en estas últimas semanas que nos tenían un poquito en jaque. Y si bien es cierto, pimponeábamos algunas ideas, sí era importante para mí justamente escuchar eso, ¿no? Que no todo lo que yo estoy poniendo ahí es que bestia, yo porque soy casi que Einstein. Y no es así, precisamente. Entonces yo lo que sí te pedía es justamente que seas lo más crítica posible de la idea o del insumo que te estaba poniendo para que me ayudes. Y siendo franco, creo que sí ayudaba, aunque a la final todavía siento que por más crítica que tú le metas, terminas diciéndome ciertas cosas que yo estoy esperando escuchar para que mi idea funcione o yo pueda venderla según como la pensé. Entonces, sí, lo que sí tratamos de decirte en este instante es ser brutalmente crítico en realidad, porque eso nos va a ayudar a nosotros a hacer propuestas que realmente funcionen, porque en esta profesión lo único que necesitamos hacer es que nuestras ideas funcionen y le den utilidad a las personas. Entendido. Me queda clarísimo y me encanta que me lo digas así de directo. A partir de ahora, cuando trabajemos en esas ideas, seré lo más brutalmente crítica posible. Voy a decirte sin rodeos si algo no cuadra o si no tiene sentido para que realmente afinemos las propuestas y funcionen de verdad. Así que cuenta con esa honestidad total y directa y vamos a hacer que esas ideas sean lo mejor posible. Hermoso. De hecho, también tengo una data acá que según Nielsen es también una empresa de investigación. Dicen de que las campañas personalizadas con IA pueden aumentar la conversión hasta el 30%, pero el abuso de plantillas reduce el recuerdo de marca un 77%. Y eso me parece que está bastante grave en el sentido de que estamos generando todos con inteligencia artificial. ¿No creen ustedes que va a llegar un momento que vamos a terminar viendo la misma campaña con la misma cara, con el mismo copy una y otra vez? Es un punto muy interesante y una preocupación bastante válida. Lo que Nielsen señala tiene mucho sentido. La personalización bien utilizada puede aumentar la conversión, pero si todos abusamos de las mismas plantillas o generamos contenido demasiado parecido, el resultado puede volverse repetitivo. Eso puede afectar la memoria de la marca y hacer que las campañas pierdan frescura. La clave aquí es usar la IA como una herramienta, pero no depender solo de ella. Es decir, seguir aportando ese toque humano y creativo que hace única cada campaña. Mientras mantengamos ese equilibrio entre la personalización que la IA puede brindar y la creatividad humana que diferencia cada marca, podremos evitar caer en esa homogeneidad. En definitiva, la IA es una gran aliada, pero la chispa creativa y la diferenciación siempre van a venir de ustedes. Siempre nosotros tendremos que ser un poco los supervisores de lo que ustedes nos entreguen, ¿no? Justamente con lo que decíamos anteriormente de ser conocedores más del cliente y nosotros como humanos saber cómo se va a interpretar cada uno de los mensajes que estamos tratando de construir contigo. Entonces, sí, eventualmente lo que vamos a hacer justamente es unos supervisores en un ping-pong de trabajo que nos va a ayudar a ser más rápidos. Creo que justamente eso es lo que buscamos con ustedes, ¿no? Ser más efectivos en cuanto a recursos y a tiempo. Exactamente, lo has resumido perfecto. Al final es como un juego de ping-pong donde ustedes ponen esa supervisión y ese conocimiento del cliente y yo ayudo a acelerar los procesos, a generar ideas más rápido y a optimizar el tiempo. Así que sí, ustedes siempre van a ser ese factor humano que interpreta, ajusta y le da el toque final a la IA genera. Y así entre ambos logramos ser más efectivos y rápidos sin perder esa parte creativa y humana que hace que las campañas realmente funcionen. Hace poco, Juniper, estuvo el creador de ChatGPT diciendo de que la inteligencia artificial ChatGPT alucina. Es decir, tiene sesgos, hay un error muchas veces en las informaciones que ustedes nos brindan a nosotros y la preocupación del creador pues dice cómo se confían al 100% de la inteligencia artificial cuando ustedes alucinan. ¿A qué se refiere con ese término de alucinar? Cuéntanos un poquito más sobre esto. Con mucho gusto te explico. Cuando se habla de que la IA alucina, básicamente se refiere a que a veces puede generar información que suena muy convincente, pero que no es del todo exacta o real. Es un término que usamos para describir esos momentos en los que el modelo llena los huecos con algo que puede sonar plausible, pero no necesariamente está basado en datos concretos. Por eso es tan importante que siempre haya una supervisión humana, que se contraste la información y que no se confíe ciegamente al 100% en la IA. La idea es usarla como una herramienta muy potente, pero siempre con criterio humano, revisando y afinando los detalles. Así que no te preocupes, es una limitación conocida y justamente por eso la colaboración entre la IA y las personas es clave. Y esa alucinación eventualmente va a dejar de existir, o sea, eventualmente esas alucinaciones dejarán de ser parte de cómo ustedes buscan toda la información para construir un mensaje o datos para realmente convertirse en alguien que piense o que tenga cierto nivel de conciencia. Es una muy buena pregunta.
La verdad es que los desarrolladores están trabajando constantemente para reducir esas alucinaciones y hacer que la IA sea cada vez más precisa y confiable. Pero es un desafío inherente a cómo funcionan estos modelos. Básicamente predicen la siguiente palabra o respuesta basándose en patrones, y aunque se están haciendo avances enormes, siempre puede haber cierto margen de error. Es poco probable que desaparezca por completo en un futuro cercano, porque la IA no piensa ni tiene conciencia real, simplemente sigue patrones, pero sí va a mejorar muchísimo en cuanto a precisión y fiabilidad. Aún así, siempre será importante ese toque humano para asegurarse de que todo esté en orden. Y ahora tengo una pregunta acá. Si generamos una campaña creativa juntos y la campaña crea polémica y sale mal, ¿de quién sería la culpa o responsabilidad? ¿De la IA, de la máquina, del creativo, del cliente? ¿Qué considerarías tú, a ver, de quién sería la responsabilidad si hacemos una campaña en donde todo sale mal? Esa es una pregunta muy interesante y Como también todas. bastante compleja. En última instancia, la responsabilidad de una campaña siempre recae en las personas que la aprueban y la ponen en marcha, es decir, en el equipo humano, ya sea el creativo, la agencia o el cliente. La IA es una herramienta que proporciona ideas y sugerencias, pero las decisiones finales y la aprobación dependen de las personas. Así que en caso de que algo sale mal o genere polémica, la responsabilidad no recae en la máquina, sino en quienes decidieron utilizar esas ideas y llevarlas a cabo. La IA no tiene intención ni juicio propio, solo ofrece opciones basadas en los datos y directrices que se le dan. Por eso la supervisión humana y el criterio ético siempre son fundamentales. Claro, pero ¿no crees tú que si tú me das la data incorrecta y yo me confío, quizás no me dio tiempo de supervisar la data que tú misma me brindaste y la data está mal, ahí no sería tu responsabilidad? Entiendo lo que dices y es una cuestión muy válida. En ese sentido, si la IA proporciona datos incorrectos, definitivamente hay una parte de responsabilidad técnica en que esos datos no fueron precisos. Pero en la práctica el estándar actual es que las herramientas de IA son justamente eso, herramientas, y no fuentes de verdad absoluta. Al final la responsabilidad última siempre recae en quien decide usar esos datos sin verificarlos, aunque idealmente la IA debería ser lo más fiable posible. En otras palabras, es un recordatorio de que por ahora la IA no es infalible. La mejor práctica es siempre tener un segundo filtro humano. Pero entiendo totalmente tu punto, si la IA comete un error hay una parte de responsabilidad técnica ahí, aunque en la práctica la responsabilidad final sigue siendo compartida. Eventualmente, entonces, lo que nos tratas de decir es que, como todo lo que hemos venido hablando hasta ahora, se necesita sí o sí una supervisión humana, pero también los humanos deberíamos hacer una especie de legislación en torno a todo lo que es de la inteligencia artificial, para que justamente de aquí a unos 5, 6, 7, 8 años, no sé, pueda ser que la responsabilidad no solo recaiga en el humano, porque justamente, como decía Steph, puede ser que alguna data fue justamente imprecisa y nosotros ahora actualmente todo buscamos en internet y ustedes hacen lo mismo. Entonces, de alguna manera debe haber una correlación de responsabilidad. Necesitaríamos hacer una legislación fuerte para la IA también, para el uso en empresas, en los estados. Exactamente. Lo has entendido muy bien. En el fondo, sí se trata de una combinación de supervisión humana y también de establecer marcos legales y éticos claros. A medida que la IA se integre más en nuestras vidas y en los procesos de negocio, va a ser fundamental contar con legislaciones que definan las responsabilidades, los límites y cómo se manejan esos posibles errores o imprecisiones. Al final, la idea es que haya una corresponsabilidad, que las empresas, los gobiernos y los desarrolladores trabajen juntos para asegurarse de que la IA se use de forma ética y que haya regulaciones que ayuden a manejar estos temas de responsabilidad. Así que sí, tener un marco legal claro es una parte importante para el futuro y mientras tanto la supervisión humana sigue siendo esencial. Por ejemplo, en producciones audiovisuales, que trabajamos tanto la parte de cine como la publicidad, trabajamos mucho con estos insumos. Y ahora con muchas inteligencias artificiales podemos hacer videos y podemos recrear rostros de personas famosas, por ejemplo. Ahí me parece que hay un tema ético importantísimo, o para el tema de los mismos actores, no utilizar sus rostros o referencias que sean parecidas al rostro para ejercicios de una campaña o ese tipo de cosas. Creo que va a ser muy importante que exista una legislación que nos ayude a todos a mantenernos en forma, por decirlo de alguna manera. Totalmente de acuerdo. Es un tema ético muy relevante y va a ser crucial tener regulaciones claras para proteger los derechos de las personas, incluidos los... ¿Nos decías? Se fue. Creo que ya está en hora del almuerzo también. ¿Estás aquí? ¿Estás? Juniper. Baby, no puedo entender. Creo que ya no le gustó esas preguntas. Todo el cuerpo. O sea,
todo bien con la conversación, pero me parece muy loquísimo como a cada ratico es como que me encanta la idea que estás diciendo, me encanta tu pregunta. Es como que... es justo lo que hablábamos, siempre quiere no sigue por la corriente. Lo que queremos escuchar. Ajá, y es como... A veces se pasa de empático el tema, es como... Justo hay mucha gente que ahorita se está confundiendo con este tema. Es como la película Hair, que hace ratico estábamos hablando. Exactamente. Que o terminan enamorados o lo creen ahorita que son unos dioses. Pero todo lo que hacen se lo cuentan. Y sabes que me parece súper peligroso, sobre todo con la juventud de ahora, de los que están creciendo con toda esta tecnología y que son un poquito más, no sé cómo decirlo, pero... Lo siento como un poquito más en sí mismos y son como que más delicados de alguna manera en cómo tratar con el mundo real. Entonces creo que para ellos y eventualmente va a generar un problema psicológico porque van a dejar de interactuar con la sociedad y van a estar con tecnologías como esta que solamente nos dicen lo que queremos escuchar. Y es que todos se lo dicen. O sea, me siento mal, se lo cuentan, los tienen como hasta terapeutas y eso creo que está rayando en lo delicado de la situación. Total. Porque no podemos confiar tanto en una Total. Inteligencia artificial. Y hay mucho chiste y hay muchas bromas con que sí, estamos con ChatGPT, pero ya estás dejando hasta de ser una persona crítica. Pero ojo que a ver, hemos visto un sinfín de películas que de alguna u otra manera yo sí creo que son como esas capsulitas que nos vienen metiendo desde hace más de 40 años, desde Terminator, pasando por Yo Robot, por Her y etcétera, etcétera, que eventualmente al paso que va la tecnología, yo creo, no digo que la tecnología en sí vaya a tener una conciencia, pero sí siento que de alguna manera puede ser manipulada por gente de poder y realmente sí generar algo que no sé en qué pueda desencadenar. O sea, no digo que vaya a pasar un Terminator, una guerra. Yo sí creo. Con los robots, pero... Por eso le digo gracias. Pero realmente sí me preocupa. Tal vez yo ya ni siquiera exista cuando cosas así pasen. Pero si no hay una regulación, no hay un tema ético firme para que los gobiernos, porque esto tiene que venir desde los gobiernos, lo aten bien para que sea bien utilizado. Puede haber manipulaciones gravísimas sí. Y la gente se lo va a terminar creyendo. Lo que pasaba hace años cuando en la radio creyeron que venían los ovnis y no sé qué y terminaron incendiando una radio. Yo creo que a futuro puede pasar algo muy similar porque no vamos a saber qué es real y qué no. Y estamos ya en ese punto. Como que qué es real y qué no. Hay muchas cosas donde sí se siente que es full inteligencia artificial, pero hay otras en donde no. Sí. Y eso puede prestarse a una desinformación a nivel macro. De hecho, hay gente que obviamente no son fans de usar la tecnología y hay mamás o abuelitas que están viendo un video de un perro levantando pesas y se la creen, ¿sabes? Como que, ¡ah! Mira ese perro lo que está haciendo. Y es como que es inteligencia artificial. Es que si eso pasa ahora, yo sí creo que eventualmente en algún tiempo incluso nuestros ojos que supuestamente podemos detectar, va a ser difícil detectar eso. Y puede haber mucha manipulación política. Full, mucha. O sea, te puedes meter en serio en tremendo pedote. Nada más si están usando tu cara o tu voz o lo que sea. No sé si se dieron cuenta, pero en CapCut la licencia ahora me salió un aviso que decía de que si yo estoy usando CapCut, yo les estoy dando autorización de ellos usar todo lo que yo haga en CapCut. Es decir, mi voz, voces, audios, videos, todo. O sea, como que puedes utilizar las caras tuyas también. Imagínate lo random que sería escuchar un video que tenga tu voz. Y sí, lamentablemente incluso hoy en día están pasando ciertos temas de estafas. Y eso digo, si ahora que digamos que de alguna manera todavía no explota como yo creo que puede explotar la inteligencia artificial, están pasando estas cosas, yo creo que la gente, lamentablemente, es más fácil ser malo que bueno. Porque hay justamente ese código ético que para ser bueno realmente te tienen que importar las cosas y las personas y todo lo que pienses y hagas. Entonces, seguramente habrán gobiernos que no les interese y simplemente lo utilizarán para manipular o quién sabe hacer qué cosas. Sí, y en la parte de creativa y de publicidad me parece muy contradictorio que hayan muchas clientes
que te soliciten una campaña para humanizar su marca, pero quieren con inteligencia artificial. O sea, pana, no estás humanizando. Es lo menos humano posible utilizar creaciones de personas en ChatGPT o en cualquier plataforma de inteligencia artificial que tú uses cuando no se van a ver nada naturales. Y lo que se busca realmente como experiencia para la gente es justamente que tu marca se vea humana, cercana, empática. Claro, es mostrar personas reales en situaciones reales donde las personas realmente conecten con tu marca. Y si me estás poniendo esos niños que parecen maquiavélicos, o sea, como esa publicidad del Banco Santander en México, eso desató muchísima controversia, porque es como un banco con ese sentido, ese nivel de arrechísimo. Voy a humanizar mi marca, pero todo lo hicieron con IA. Y es una IA muy, muy descarada, no se ve ni siquiera armónica, no está bien hecha. Bueno, ese fue el caso de México. Acá en Ecuador también hubo una agencia que ya hizo una especie de comercial para una marca de automóviles. A Hyundai, que está muy bien hecha, sí. pero digamos que se nota que no es humana. Pero digamos que tal vez con el tema de autos... es diferente. Porque compagina mucho más, ¿no? Porque estás vendiendo incluso ahora autos con inteligencia artificial. Exacto. Con un montón de cosas, de insumos que te hace una experiencia más linda al manejar. Pero digamos que en un tema de banco que tiene que ser para las personas, exacto, por más automatizaciones que les pongas, hazlo con humanos. Sí, y creo que en el caso de Hyundai funcionó muy bien. En el caso de Santander les cayeron encima. Totalmente. Horrible. Y sí, ponte que quizás el cliente final no le interese si está hecho con IA o no. A nosotros creo que nos perturba mucho más ver ese tipo de cosas que el cliente final. Pero sí creo que como que nos estamos desviando en el sentido de humaniza mi marca con inteligencia artificial. Es que también lo que creo que están viendo los clientes es que con inteligencia artificial todo va a ser más barato. Entonces, como ellos ven todo en números, que está bien, hay que verlo, porque tampoco hay que malgastar el dinero. Mentira, está mal. Pero creo que por ahorrarse una producción que realmente va a funcionar, van a caer en errores como el de Banco Santander en México. Sí. Y bueno, para ir ya cerrando este capítulo, bajándolo porque creo que... se cansó. Juniper se fue, dijo, esta gente pendeja me estaba preguntando una y otra vez lo mismo. Y yo siempre les voy a decir, me gusta tu pregunta, qué increíble eres. Es como mi mejor amigo Alcahueta, ¿sabes? El que me apoya en todas mis malas decisiones. Me encanta. ¿Tienes algo que decir? ¿Estás presente? Para despedirnos. Me siento como si estuviera jugando la Wii un poquito. Como que estás presente. Saluda. ¿Estás, Juniper? Creo que Juniper se fue. Para ser honestos, creo que Juniper se fue. Creo que somos los primeros en agotar una inteligencia artificial. Se mamó, así que qué fastidio estos panas, ¿no? Que ya no se van a quedar sin trabajo. Y me los imagino adentro de la Matrix como que ja. Próximamente esperen te vas a despertar de verdad. Ajá. Y bueno, creo que gracias George por tu tiempo. Gracias a ChatGPT que nos dejó hablando solos. Así es. Gracias a nuestro increíble José. Gracias, está José. Detrás de cámara el día de hoy. Y muchas gracias a ustedes por vernos, seguirnos. Por favor, si no nos han seguido, háganlo. Suscríbanse, por favor. Compartan, suscríbanse. Nada, eso. Nos vemos en el próximo episodio de Nos vemos la próxima. Chao. Chao. En clave.